Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días familia hermosa, otro día más compartiendo juntos estas expansiones del curso de milagro tan bellas y hoy vamos a expandir la lección 125 que dice así: en la quietud recibo hoy la palabra de Dios. Estaba chequeando en inglés y la frase en inglés es muy parecida. Realmente no hay mucha diferencia, sin embargo, volvemos como a esta idea de repetir, y lo voy a repetir en todas las lecciones que sean necesarias, como la idea del yo. En inglés la frase dice: in quiet, I receive God's word today. Y de nuevo lo mismo, ¿no? La estructura, hay dos cosas. Siempre digo, no hay diferencias. Realmente no hay diferencias, las traducciones son correctas. Estamos acá yendo muy hilando fino, porque es una buena manera también de ver, de abrir esta lección, de ver qué tiene para darnos. Entonces en inglés, in quiet, I receive God's word today, está organizada de tal manera que lo primero que aparece es quietud, que no es la quietud, es quietud, en quietud. Yo, lo que yo soy, yo recibo, y después viene la palabra de Dios. Pero para aquellos que saben inglés, volvemos como a esta estructura donde tranquilamente podríamos decir: en quietud, lo que yo soy recibe a Dios. En quietud, lo que yo soy recibe a Dios. En quietud, la existencia que soy recibe la existencia de Dios. Esto elimina la separación entre el receptor y lo recibido. Es decir, no es que yo como persona voy a recibir algo externo llamado palabra de Dios. Lo que está diciéndonos la invitación de esta lección es que en el estado de quietud, en quietud, lo que realmente soy, que es conciencia pura, se reconoce como indivisible de Dios mismo. Entonces, ¿por qué hago esta introducción? Porque esta es la diferencia entre buscar la quietud como una herramienta para recibir algo versus reconocer que en la quietud natural del ser ya podemos reconocer la palabra de Dios expresándose. Entonces, en la quietud recibo hoy a Dios, o en la quietud recibo hoy la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios, a mí este tipo de lecciones muchas veces me sonaron muy crípticas porque no entendía lo que era la palabra de Dios. Creo que esto ya se los conté en algún momento, pero voy a tomar mate. Pero incluso me daba la sensación de estar haciendo algo mal, porque era como no estoy escuchando la palabra de Dios, aun cuando logro serenarme. Entonces me costó bastante entender qué era la palabra de Dios, tengo que ser sincera. Entonces, en quietud recibo hoy la palabra de Dios. Recordamos que palabra de Dios dice que tú seas, y la respuesta es soy. Es una sola pregunta con su respuesta, que tú seas, y entonces yo soy. Entonces, en la quietud recibo hoy la palabra de Dios es, recordemos que la atención es unidireccional. No puedo estar mirando los contenidos del mundo mientras reconozco que soy la palabra de Dios, que recibo la palabra de Dios, que reconozco que soy. La conciencia tiene ese elemento de poner foco sobre algo. Entonces, sí, es como si
si estuviéramos con una linterna, por ejemplo, iluminando, no vamos caminando y estamos iluminando, lo que vemos está como allá lejos. La linterna no tiene la capacidad de alumbrarse a sí misma. Entonces acá de lo que nos está hablando es ese movimiento. En la quietud es cuando dejo reposar a mi conciencia en el hecho de que es consciente. Entonces, para usar esa metáfora de la linterna, es exactamente lo que sucede con nuestra conciencia, que está dirigida hacia afuera, entonces ilumina objetos, experiencias, contenidos mentales, formas, pero rara vez se vuelve hacia sí misma para reconocer la fuente de esa capacidad de iluminar. Recordemos, yo soy la luz del mundo. Entonces, lo que nos está diciendo acá es que en la quietud es donde la conciencia es como de vuelta a su lugar natural, a reconocer que es consciente y que por tanto es, y además es presente, y todos estos atributos que venimos explorando, ¿no? Entonces ahí es donde puedo recibir la palabra de Dios. Es decir, a muchos nos pasa esperar como escuchar una voz literal, algún mensaje específico, instrucciones claras, y de hecho eso suele generar mucha desesperación. Pero la palabra de Dios en realidad es algo más simple y fundamental y constante. Es ese que tú seas, que se está expresando como el simple hecho de que hay ser aquí mismo, de que soy. Entonces, no hay un contenido específico para recibir. La palabra es la existencia misma de Dios, siendo consciente de sí misma. Es como si la linterna finalmente encontrara una manera de reconocer que es fuente de luz. Y realmente que tú seas y Padre soy es la conversación más íntima y continua entre Dios y la creación. No necesitamos hacer nada para escuchar esta conversación porque ya la somos. La práctica es descansar la atención en esa verdad tan obvia que normalmente pasamos por alto, que hay conciencia presente aquí mismo, sin explicación, sin origen comprensible, simplemente siendo. Y esta lección dice así: deja que hoy sea un día de quietud y de sosegada escucha. Interesante. Esta palabra se ve que en algún momento, yo tengo mi curso de milagros, está todo marcado con múltiples colores, ya hay páginas que no se pueden leer. Chicos, yo me voy a comprar una nueva versión en algún momento, pero se ve que alguno de estos años tenía una lapicera celeste y marqué la palabra escucha. Le hice un circulito. Tiene mucho sentido porque no se nos está pidiendo generar, ¿no? En esto que hablábamos en las primeras lecciones de el arte de generar un lenguaje o recibirlo, aprender a escuchar el lenguaje y entenderlo, acá lo que se nos está pidiendo es ese músculo de la escucha, del recibir, de sosegada escucha. Es un lugar aparentemente pasivo, pero en realidad es activo, porque en la escucha tiene que haber espacio para poder estar escuchando y nuestra mente no puede estar llena de contenidos mentales. Si yo estoy hablando con alguien y yo me pongo a pensar en algo, no estoy escuchando. Es decir, la escucha es receptiva, pero es muy activa en definitiva. Entonces hay como algo aparentemente paradójico en esa escucha sosegada, porque suena pasiva, pero requiere como una actividad específica que es dejar espacio libre, ¿no? Es como preparar una habitación en silencio para que llegue un invitado muy sutil. Si no estamos haciendo nada, no, o sea, no es que no estemos haciendo nada, sino que estamos haciendo algo como muy refinado. Entonces, nuestra mente, para estar en escucha sosegada, no puede estar llena de contenido mental. La escucha real
requiere algo que podríamos llamar como espacio cognitivo disponible. Si la conciencia está completamente ocupada con pensamientos, planes, preocupaciones, análisis, proyección, planificación, no hay lugar para que emerja esa percepción más sutil de la palabra de Dios que ya está siendo pronunciada constantemente. Entonces, como esa diferencia entre estar en un lugar súper ruidoso tratando de escuchar una melodía que es muy, muy lo más delicado a la vez lo más obvio, ¿no? Pero se vuelve difícil, y estar en un lugar silencioso donde esa misma melodía se vuelve perfectamente audible. No es que la melodía está o no está, la melodía siempre está, pero la calidad de la escucha determina si podemos percibirlo o no. Porque además recordemos que los contenidos mentales son defensas activas contra la escucha sosegada, contra la palabra de Dios, contra nuestra verdadera naturaleza, en el sentido de que cada vez que yo estoy analizando, planificando, proyectando hacia el futuro, si siento cualquier tipo de desasosiego, de disgusto, de resentimiento, esto ya lo veníamos estudiando en el curso, cada resentimiento nubla la luz del mundo en mí, porque cada resentimiento y cada pensamiento y cada juicio al que yo le doy certeza absoluta significa que yo estoy justificando y defendiendo que soy separado de mi fuente. Entonces es un juego interesante porque nosotros hemos investido poder en ese ruido mental. No es solamente un ruido mental que apago cuando quiero, porque estamos de alguna manera asociados a esos contenidos mentales. Creemos que esos contenidos mentales son lo que somos. Entonces, acá el tema de la escucha, justamente por eso nos es difícil sentarnos en meditación, en silencio, porque tenemos mucho poder invertido en los contenidos mentales que son una defensa contra la quietud. Entonces es un juego interesante el que nos propone acá. Es decir, dejar de enfocar esos contenidos mentales y creer que son verdad, es decir, cada imagen que aparece en la pantalla habla de mí, habla de mí, habla de mí, y volver a encontrar esa quietud donde no estoy totalmente volcado en los contenidos mentales y por tanto no me estoy defendiendo activamente de Dios. Y esta es una de las trampas más sutiles del ego, llamémosle trampitas, truquitos del señor ego, y es habernos hecho creer que somos esos contenidos mentales. Por eso cuando el curso nos invita a la quietud, no es simplemente apagar el ruido, sino reconocer que hemos puesto nuestra identidad en ese ruido. Cada resentimiento no es solo una emoción una emoción que tengo, sino que me confirma que soy alguien separado, que puede ser herido, que puede ser amenazado. Y cada plan, cada mini plan que hacemos en la cabeza para resolver algo, por ejemplo, no es solo actividad mental, sino que refuerza que somos limitados y que por tanto necesitamos controlar el futuro, por ejemplo, para estar seguros. Entonces, cuando nos sentamos en silencio y la mente empieza a bombardearnos con pensamientos, no es solo distracción inocente. No es solo distracción inocente. Esto es muy interesante. Nos da una clave muy grande recuerdan que ayer introducimos la palabra meditación, para cuando entramos en meditación. Esto es un sistema de defensa activándose porque percibe una amenaza existencial. Si no soy mis pensamientos, ni mis preocupaciones, ni mis proyectos, entonces, ¿qué soy? Y ahí aparece como ese terror y la resistencia a la quietud real. Lo brillante del curso, para mi gusto, es que reconoce esto. Y por tanto, no nos pide que forcemos el silencio, sino que gradualmente vayamos retirando la inversión de poder de esos contenidos mentales.
Entonces, no se trata de suprimir pensamientos, sino de dejar de creer que hablan de mí. Es como dejar de identificarnos con los personajes de la película y empezar a recordar que somos la pantalla donde aparecen. Y luego dice, la voluntad de tu Padre es que hoy oigas su palabra. Por eso te llama desde lo más recóndito de tu mente donde Él mora. Recóndito de tu mente no es un lugar, no está oculto, no se requiere que está oculto, se requiere a que está velado, oculto en el sentido de que no es que tenemos que hacer un ritual para despejar 400 capas de oscuridad, sino que está velado tras un pensamiento al cual le hemos dado nuestra absoluta certeza. Y por tanto, solamente queremos ver ese pensamiento y no lo que está detrás. Óyele hoy. No podrá haber paz hasta que su palabra sea oída por todos los rincones del mundo y tu mente, escuchando en quietud, acepte el mensaje que el mundo tiene que oír para que pueda dar comienzo la serena hora de la paz. ¿Por qué dice que no puede haber paz hasta que su palabra sea oída? Porque en la identidad de cuerpo-persona no hay paz. Y esto es algo que el curso jamás me va a culpar por esto, por creer que soy algo que no soy, por estar en este sueño, por estar en este juego, por haber inventado este universo a través de esa idea, ¿no? De ser algo que en realidad no soy, sino porque simplemente entiende esto, te pide que lo entiendas, que lo comprendas. Si tú te crees cuerpo-persona, siempre estás bajo amenaza. Y ya lo habíamos hablado en lecciones anteriores, amenazas de todo tipo, donde no tienes ningún control. Y cada vez más, porque cada vez más la ciencia estudia más y más y parece que cada vez hay más amenazas y desde para el cuerpo millones y millones con la contaminación, todo es amenaza, todo es amenaza. Entonces, hasta que no nos recordamos como el soñador de esta pesadilla, seguimos viviendo en un estado de amenaza constante que, ojo, ya habíamos dicho que el ego es un buen gestor de la sensación de amenaza, entonces hay momentos donde la sensación de amenaza no aparece así como súper patente, como que, porque las cosas están más o menos bien, pero sí aparece de fondo como una pequeña sensación de inquietud que nunca desaparece. Porque cuando las cosas están bien, ¿quién te dice que ahora pasa algo porque una de cal y otra de arena? Y esto es porque esa paz intermitente del cuerpo persona no es paz real, es simplemente la ausencia temporal de amenazas detectadas en el ambiente. Pero el sistema operativo sigue siendo el mismo. Soy algo vulnerable en un mundo que puede dañarme. Entonces, incluso en los mejores momentos de la vida, aparece esa inquietud de fondo preguntándose hasta cuándo va a durar esto, ¿no? Y por eso dice, no podrá haber paz hasta que su palabra sea oída por todos los rincones del mundo y tu mente, porque mientras cualquier parte de la conciencia siga creyendo en la historia de la vulnerabilidad y separación, esa parte va a estar irradiando miedo y el sistema entero, como unidad que es, no puede descansar completamente. Entonces, es como si fuéramos un país donde hay una provincia que todavía está en guerra. Puede que haya calma relativa en otras zonas, sí, pero no hay paz real mientras exista esa amenaza activa. Entonces, la palabra de Dios que necesita ser oída por todos los rincones es ese recordatorio de que soy el soñador, no lo soñado, que esta vulnerabilidad es parte del contenido del sueño, no nuestra naturaleza real. Y dice, este mundo, párrafo 2, este mundo cambiará gracias a ti. Ningún otro medio puede salvarlo, pues el plan de Dios es simplemente este. El Hijo de Dios es libre de salvarse a sí mismo y se le ha dado la palabra de Dios para que sea su guía. Y esta se encuentra para siempre. Si me vieran a mí, parezco la política, para siempre, a su lado y en su mente, a fin de conducirlo con certeza a casa de su Padre por su propia voluntad, la cual es eternamente tan libre como la de Dios. No se le conduce a la fuerza sino con amor. No es juzgado sino santificado. Este párrafo es bello porque, primero esto, la palabra de Dios se encuentra para siempre a su lado y en su mente. Es decir, soy.
esa es la palabra de Dios, está siempre conmigo. El hecho de que yo no, todavía eso no genere nada en mí, ni signifique nada para mí, no importa. La palabra de Dios es a mi lado y conmigo. Y por otro lado no se me puede conducir al amor, es decir, a la casa de mi padre, a la fuerza. De la única manera en que puedo ser conducido es porque yo lo elijo. Y esto es porque el amor incondicional del Padre respeta la ley de la libertad, es decir, del libre albedrío por sobre todas las cosas. Por eso el curso de milagros es un curso de aprender a elegir de nuevo. Es aprender a elegir de nuevo. Y cada vez más elijo a mi Padre, cada vez más elijo el recuerdo de mi Padre en mi mente, cada vez más elijo la palabra de Dios en mí. Y entonces puedo ser conducido de regreso al amor absoluto. Y esa línea que dice, no se le conduce a la fuerza sino con amor, es revolucionaria porque desmonta completamente la idea de un Dios que impone, que castiga o que fuerza el despertar. Si el amor verdadero es amor porque respeta la libertad, entonces cada paso hacia el reconocimiento de nuestra naturaleza, que es amor, tiene que ser elegido, no puede ser impuesto. Y ahí está como la elegancia perfecta de este diseño, ¿no? Porque la palabra de Dios, para siempre a mi lado y en mi mente, no es una voz externa tratando de convencernos, sino nuestra propia naturaleza verdadera susurrándonos constantemente, soy. No puedo obligarnos a escucharla, pero tampoco puede dejar de estar ahí porque es lo que soy. Por eso el curso va de, como dije hace un ratito, aprender a elegir de nuevo. A cada instante tengo la opción de elegir identificarme con los contenidos de la mente o reconocer la conciencia que los observa. Elegir creer en la historia de vulnerabilidad o recordar que somos el autor de esa historia. Y cada vez que elegimos la palabra de Dios, cada vez que elegimos reconocer soy el Hijo de Dios en lugar de soy esto o aquello, estamos siendo conducidos con amor hacia casa por nuestra propia voluntad. Es realmente el camino de vuelta a casa está siempre iluminado, pero tenemos que elegir caminar en él. Nadie puede caminarlo por nosotros, pero tampoco no podemos perdernos porque la luz del ser no se apaga. Por eso el curso muchas veces utiliza la palabra de que el plan de Dios está garantizado. Está garantizado que salga bien, digamos. De hecho, en este momento ya está consumado. Entonces ahora solamente estamos haciendo como una recreación del regreso, pero esto ya ha sido consumado. Párrafo 3. Chicos, lo que me está costando avanzar. Magali Vidos, tómate un mate, por favor, y avanza. No, esta parte de las lecciones son lecciones más densas, pero son absolutamente bellas. Espero que las disfruten tanto como yo. Párrafo 3. Hoy oiremos la voz de Dios en la quietud, sin la intromisión de nuestros insignificantes pensamientos ni la de nuestros deseos personales y sin juzgar en modo alguno su santa palabra. Es decir, soy, no juzgo la existencia que soy, no la condeno, no le pongo calificativos, no la juzgo. Tampoco nos juzgaremos a nosotros mismos hoy, pues lo que somos no puede ser juzgado. ¿Cuánto me alegro de haber llegado a esta lección habiendo repetido 43.000 veces la misma lección de no soy lo percibido, soy lo que percibe? Fíjate esto, lo que soy no puede ser juzgado. ¿Por qué? Pregunta, señores y señoras, ¿por qué lo que soy no puede ser juzgado? Porque lo que soy es aquello que observa todo juicio, por tanto no puede ser juzgado. Es como, se me viene un ejemplo respecto de una cámara de fotos. Saca una foto
de algo. La fotografía que yo estoy viendo habla de la cámara, la imagen que estoy viendo, más allá de la calidad de la foto, ¿no? Pero digo, ¿dice algo de la cámara? No. Es decir, la cámara nunca puede aparecer en su propia fotografía. Puede capturar todo lo demás, pero no se puede capturar a sí misma. De la misma manera, la conciencia que soy puede observar todos los juicios, todas las calificaciones, todas las evaluaciones, pero nunca puede convertirse en un objeto de juicio, porque es el sujeto que hace posible todo juicio. Entonces, cuando miramos una fotografía, podemos juzgar el contenido. Esa persona se ve feliz, ese paisaje es hermoso, pero la fotografía no dice nada sobre la esencia de la cámara que la tomó. Por eso también dice que tampoco nos juzgaremos a nosotros mismos hoy, porque cada vez que tratamos de juzgarnos, inmediatamente nos convertimos en objeto de juicio, pero lo que realmente somos es lo que está observando ese juicio. Entonces, es imposible capturar la conciencia en el contenido de la conciencia, así como es imposible que una cámara se fotografíe a sí misma. Y dice, estamos, párrafo 3, pasaje 3. Nos hallamos mucho más allá de todos los juicios que el mundo ha formado contra el Hijo de Dios. El mundo no lo conoce. Hoy no prestaremos oídos al mundo, sino que aguardaremos silenciosamente la palabra de Dios. Lo que decía antes, que me alegro de haber expandido las lecciones en esta dirección, porque si lo leemos sin este contexto que fuimos dando en las lecciones previas, no tiene sentido. O sea, es como que realmente el curso es una enseñanza que es como que nos va dando por niveles según lo que podemos recibir, ¿no? Párrafo 4. Santo Hijo de Dios, oye a tu Padre. Su voz quiere darte su santa palabra para que disemines por todo el mundo las buenas nuevas de la salvación y de la santa hora de la paz. Nos congregamos hoy en el trono de Dios, en el sereno lugar de tu mente, donde Él mora para siempre en la santidad que creó y que nunca ha de abandonar. Él no ha esperado a que tú le devuelvas tu mente para darte su palabra. Fíjate, Él no ha esperado a que tú le devuelvas tu mente, es decir, la conciencia que está fascinada con el mundo de las formas, para darte su palabra. Soy. Él no se ocultó de ti cuando tú te alejaste por un breve periodo como para ir hacia el mundo y volcarte al mundo y como sentirte totalmente como cooptado por el mundo. Para Él, las ilusiones que abrigas de ti mismo no tienen ningún valor. Él conoce a su Hijo porque lo es, le agrego yo, y dispone que siga siendo parte de Él a pesar de sus sueños y a pesar de la locura que le hace pensar que su voluntad no es su voluntad. 6. Él te habla hoy. Su voz espera tu silencio, pues su palabra no puede ser oída hasta que tu mente no se haya aquietado por un rato y tus vanos deseos hayan sido acallados. Volvemos a esta idea de que el ruido mental es una construcción identitaria, por tanto, nosotros tenemos certeza absoluta de que somos eso volcada en este ruido mental y por tanto, puede que yo me quede en silencio unos instantes, pero todavía sigue permaneciendo esa sensación de que sí soy separado y que los pensamientos que aparecen en mi mente hablan sobre mí, sobre lo que soy. Y mientras eso permanezca en pie, no puedo recibir al Padre, porque estamos hablando de identidades. Esto que estoy diciendo ni siquiera sé cómo explicarlo, pero se me viene a la mente como este ejemplo de que es como si tuviéramos dos sistemas operativos corriendo al mismo tiempo, que son mutuamente excluyentes. El sistema operativo, soy un cuerpo persona, está constantemente procesando información desde esa perspectiva. Esto es peligroso para mí, esto me conviene, esto me gusta, esto me duele, necesito planificar, necesito defenderme, etc.
es un sistema muy activo que requiere toda nuestra atención y energía para mantenerse funcionando. Entonces, cuando el curso nos invita a escuchar la palabra de Dios, no nos está pidiendo que agreguemos algo nuevo a ese sistema operativo, sino que nos invita a reconocer un sistema operativo distinto que ya está ahí, pero que no puede ejecutarse mientras el otro esté corriendo. Por eso nos pide quietud. Entonces, donde en una computadora, por ejemplo, donde tenemos Windows abierto ejecutando 1000 programas y alguien te dice necesitas cambiar a MacOS para acceder a este archivo, no podemos agregar MacOS, que es el sistema operativo de Mac, encima de Windows. Es como que necesitamos cerrar Windows para después abrir Mac y que pueda arrancar. Entonces, la resistencia aparece porque Windows no es solo un programa en nuestra computadora, sino que nos hemos identificado completamente con Windows. Yo soy Windows. Entonces, apagar Windows se siente como una muerte existencial. Por eso el silencio y la quietud se vuelven imposibles. Y no son técnicas para escuchar mejor, son el espacio donde el sistema operativo de soy pura conciencia, soy existencia autoconsciente, puede finalmente ejecutarse sin interferencia del sistema soy cuerpo persona. Y lo que el curso nos decía ayer era, no importa si en tu práctica todavía estás corriendo el sistema operativo Windows, porque de todas maneras ya empezaste a hacer espacio. Es como que estamos sin querer borrando archivos, haciendo espacio, limpiando esta computadora, ¿no? Y que en algún momento entonces sí vamos a estar en quietud reposada, donde vamos a poder recibir como lo que ya somos sin interferencia. Y luego dice, entonces, párrafo 6, Él te habla hoy, su voz espera tu silencio, pues su palabra no puede ser oída hasta que tu mente no se haya aquietado por un rato, y tus vanos deseos hayan sido acallados. Aguarda su palabra en silencio. Hay una paz en ti a la que puedes recurrir hoy a fin de que te ayude a preparar a tu santísima mente para oír la voz que habla por su Creador. Fíjate la palabra que usa, ¿no? Aguarda. Este sistema operativo Windows, yo soy cuerpo persona, no puede aguardar. Directamente no está programado para aguardar. Todo el tiempo está en proyección porque está diseñado para la supervivencia. Y la supervivencia requiere acción constante. Ese sistema, si somos muy honestos y podemos verlo, está perpetuamente en modo resolver, planificar, anticipar, reaccionar. Realmente aguardar se siente como un espacio de vulnerabilidad muy peligrosa. Aguardar implica una confianza fundamental de que algo bueno va a emerger sin tengamos que forzarlo, manipularlo, controlarlo. Pero el sistema Windows cuerpo-persona opera desde la premisa de que si no estamos constantemente gestionando la realidad, algo malo va a pasar. O estoy perdiendo tiempo, por ejemplo, que es lo mismo. Entonces no puede concebir que haya una inteligencia más amplia operando que no dependa de sus cálculos, de sus estrategias. Por eso dice, hay una paz en ti a la que puedes recurrir. Esa paz no es algo que el sistema cuerpo-persona Windows puede generar o mantener, sino que es la naturaleza inherente del sistema operativo Soy Conciencia. Cuando accedemos a esa paz, automáticamente estamos operando desde un lugar donde aguardar es natural, donde, por ejemplo, la confianza es el estado por default, donde no necesitamos estar corriendo programas de supervivencia constantemente. Y luego dice, en 3 ocasiones hoy y en aquellos momentos que sean más conducentes a estar en silencio, deja de escuchar al mundo durante 10 minutos y elige en su lugar escuchar plácidamente la palabra de Dios, es decir, soy.
Él te habla desde un lugar que se encuentra más cerca de ti que tu propio corazón. Su voz está más cerca de ti que tu propia mano. Su amor es todo lo que eres y todo lo que Él es. Su amor es lo mismo que tú eres y tú eres lo mismo que Él es. Es tu voz la que escuchas cuando Él te habla. Es tu palabra la que Él pronuncia. Es la palabra de la libertad y de la paz, de la unión de voluntades y propósitos, sin separación o división, en la única mente del Padre y del Hijo. Escucha hoy a tu ser en silencio y deja que te diga que Dios nunca ha abandonado a su Hijo y que tú nunca has abandonado a tu ser. Solo necesitas estar muy quieto. No necesitas ninguna otra regla que esta para dejar que la práctica de hoy te eleve muy por encima del pensamiento del mundo y libere tu visión de lo que ven los ojos del cuerpo. Solo necesitas estar quieto y escuchar. Oirás la palabra en la que la voluntad de Dios, el Hijo, se une a la voluntad de su Padre en total armonía con ella y sin ninguna ilusión que se interponga entre lo que es absolutamente indivisible y verdadero. A medida que transcurra cada hora hoy, detente por un momento y recuérdate a ti mismo que tienes un propósito especial en este día. Recibir en la quietud la palabra de Dios. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.